Buenas noches, estamos una vez más en otro programa de Pedro Beltrán Abogados Informa. Muchas gracias por seguirnos a todos ustedes. Si la semana pasada hablábamos de las esposas de Enrique VIII, hoy vamos a hablar de los sucesores de Enrique VIII. Tenemos en primer lugar a Carla Pozo. Buenas noches y gracias por estar con nosotros una vez más. A vosotros. Quería que nos comentaras un poco quién fue Edward, el hijo de Enrique VIII. Muy bien, pues Edward fue el único hijo varón que tuvo Enrique VIII. Las leyes de la época, por aquel entonces, tenían prioridad el varón a la mujer. Por tanto, el único que podía acceder al trono de Inglaterra, en este caso, era su hijo Edward VI. Cuando Enrique VIII murió, Edward tenía solo 9 años, por tanto, se asignó como Lord Protector a su tío Edward. Cuando Edward y Thomas, su hermano, sus dos tíos, fueron ejecutados, pasó a ser Lord Protector John Dudley. Desgraciadamente, Edward falleció a la edad de 15 años por tuberculosis y Dudley fue el que le obligó, digamos, le convenció para firmar un documento antes de morir para que fuera su prima Jane quien le sustituyera en el trono. Para que él pudiera afianzar su poder, casó a Jane con su hijo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carla. Aquí tenemos precisamente a los personajes que acabas de mencionar, porque Edward está en esta película, Lady Jane, es una película sobre la Jane que hablabas ahora mismo, sobre la prima, que es la siguiente sucesora de Enrique VIII, de la que hablaremos a continuación. Tenemos a todos en orden. De Edward no hay película, pero están Edward y Jane en esta misma película, luego la Bloody Mary o la María la Sangrienta, Elizabeth, a continuación está James I, y a continuación Carlos I en esa película de allí, con lo cual tenemos a todos los sucesores en distintas películas. Muchas gracias, Carla, una vez más por estar con nosotros. Seguimos con la segunda sucesora de Enrique VIII, la segunda persona que reinó después de su fallecimiento. Vamos a hablar de Lady Jane. Y tenemos esta noche con nosotros otra vez a Natasha Kaplune, de Ucrania. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Cuéntanos quién fue Lady Jane, por favor. Pues Lady Jane fue la reina más breve y que duró menos tiempo en el trono. Tras la muerte de Enrique VIII, él dejó a 3 sucesores, María, Elizabeth y Edward, que con 9 años, teniendo 9 años Edward, el rey murió y pues le tocó reinar a Edward. No podía reinar, entonces le tocaron sucesores que lo estaban acompañando en el trayecto del reinado. Tras descubrir que a los 15 años Edward se iba a morir, Lord Dudley le hizo firmar un documento el cual le cedía su trono a Lady Jane. Fue hecho engañándolo. Al mismo tiempo, en 24 horas, hizo la boda de Lady Jane con su hijo, para así poder reinar en Inglaterra y tener más poder. Lady Jane era una joven muy culta y con muchos valores sobre la vida. Se encontró con el cónyuge de la boda, no se conocieron, se encontraron y ahí mismo tuvieron una impresión de haberse conocido siempre. Tenían la misma vista sobre cambiar Inglaterra, querían cambiarlo y hacerlo a su manera, no como quisiera el padre John Dudley o los consejeros de la corte. Pues así fue como sucedió todo. Tras eso, el pueblo no entendió por qué nombraron a Jane reina y se empezaron a preguntar, ¿por qué no María? ¿Dónde está María? Hicieron una rebelión, la cual triunfó tras unos días y Jane fue bajada de su trono y María fue coronada como la reina. Pues María encerró a Jane y a su esposo en la torre, mas no tenía intención de asesinarlos. Fue Felipe II el que insistió en la muerte de Jane. Tras todo eso, María se había enamorado de Felipe II. Su relación sería de tía y sobrino. Pero eso no le importó. Ella se enamoró de un retrato de él y pidió a la corte de Inglaterra que le mandaran a decir que si se quería casar con ella.
el rey Felipe II dispuso de eso y se puso muy contento porque así gobernaría todo el mundo. Pero puso una condición, que Jane tenía que morir. María encantada aceptó eso y ejecutó a Jane y a su esposo a los 16 años. Muy bien, pues muchísimas gracias, Natasha. Precisamente aquí tenemos un libro de Felipe II porque hay muy poca gente, o algunos no saben, que Felipe II fue efectivamente rey de Inglaterra y que fue el ejecutor de Lady Jane, el que forzó su ejecución, con lo cual Sí. procede perfectamente traer aquí a este ilustre rey español. Muchas gracias por tu brillante exposición y la claridad. Gracias a vosotros. Vamos a seguir con el programa de los sucesores de Enrique VIII y pasamos a la tercera persona que reinó después del fallecimiento de Enrique VIII en Inglaterra. Fue Mary. Theodora, buenas noches y cuéntanos un poco quién fue Mary. Vale. Mary fue la hija en el primer matrimonio, y su madre fue Catalina y su padre fue Enrique Tudor. Era nieta de los reyes católicos, Sí, entonces. también era nieta de los reyes católicos, y pues es uno de los embarazos de Catalina. Y bueno, pues cuando ella era muy pequeña, pues vivía con, bueno, él le caía muy bien su padre, y ella era pues la princesa y la heredera al trono. Catalina, como no tenía ningún hijo varón con Enrique, pues Enrique pues le pidió el divorcio al Papa, y pues María pues como que estaba un poco enfadada. A María la apartaron, pero no le concedió el divorcio el Papa, y entonces Enrique se hizo protestante. A María la enviaron a un palacio y separada de su madre hasta que fuera un poco mayor. Mientras él estaba con su nueva esposa, Ana Bolena, tuvo una hija llamada Elizabeth. Ella ya era mayor y la contrataron como si fuera una criada suya. Entonces ella estaba tremendamente enfadada, y también le dijeron que si ella, como era católica, y el rey ya se volvió protestante, y todo su pueblo, pues tenía que hacerse protestante obligatoriamente y renunciar al Papa. No lo aceptó, pero fue forzada porque si no le habrían matado, y pues estaba tremendamente llena de ira. El rey ya se había cansado de Ana Bolena porque no tenía ningún hijo varón, y pues ella pues estaba más feliz de que ya no estuviera con ese protestante. El rey conoció a Jane, que ella sí que le dio un hijo varón, conocido como Edward Tudor, y ese pues no pudo reinar, no llegó a reinar porque se murió a los 15 años. La madre de Edward se murió en el parto, y entonces sus consejeros le decían que tenía que volver a hacer un divorcio, o sea, volver a casarse, y pues le retrataron a Anne of Cleves y le parecía la más bella y se enamoró de ella, pero al ver cómo era de verdad, porque le pidieron que la pusiera más joven en el retrato, y entonces pidió el divorcio y ella pues lo aceptó, y ni siquiera fue consumado su matrimonio, y finalmente se casó con Catherine Parr, que ella sí que hacía una buena relación con Mary, Elizabeth y Edward. Enrique ya murió, y pues un lord de Edward reinaba en su lugar. Cuando Edward murió, pasó a reinar Mary, pero Mary acabó con todos los protestantes, y pues estaba muy enfadada con
con su medio hermana, Elizabeth, y la encerró en una torre hasta que ella se murió y Elizabeth pues fue reina. Muy bien, Theodora. Fue la Bloody Mary, ¿no? María Sí. la Sangrienta. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti y a Información TV. Seguimos con los sucesores de Enrique VIII y vamos a hablar ahora de la siguiente persona que reinó tras su fallecimiento, la más famosa de todas las sucesoras de Enrique VIII y de los sucesores, la reina Elizabeth de Inglaterra. Buenas noches, Moses. ¿Nos puedes Muy hablar un buenas poco de noches. quién fue Elizabeth, por favor? Elizabeth fue la tercera en reinar, la segunda hija de Enrique VIII. Antes de ella estuvieron sus dos hermanos y aparte muchas más personas. Primero estuvo Edward, se murió muy joven, a los 15 años. Luego estuvo Mary. Mary tenía una gran diferencia de Elizabeth porque Mary se había educado en la religión católica, era más católica aún que en su madre, siempre de verdadera fe y muchas más cosas. Elizabeth se había educado en la religión protestante, algo que odiaba a Mary. Cuando Mary reinaba, como odiaba a Elizabeth, muchos enemigos suyos utilizaban a Elizabeth para darle el trono y que reinase Elizabeth y muchas cosas. Ella encerró a Elizabeth en una torre de Londres. Elizabeth tuvo una gran suerte porque cuando Mary la iba a ejecutar, justo unas semanas antes, Mary se murió. Elizabeth, de pasar de una cárcel, pasó a ser reina de Inglaterra. Luego, Elizabeth era una reina muy buena. Trajo mucho dinero a Inglaterra y hizo un gran poder de ella. Felipe le gustaba mucho Elizabeth. Felipe II, ¿te refieres? Felipe II de España. Que había estado casado con Mary. Ahí hay un libro de Felipe II. Estaba casado con Mary. A Felipe II le gustaba más Elizabeth que Mary y le gustaría casarse con Elizabeth por dos razones. Una, porque quería tener más territorios, quería tener a Inglaterra. Dos, porque Elizabeth era guapa. Pero como Elizabeth le negó, Felipe II le declaró la guerra, hizo una gran armada, destruyó mogollones de bosques para hacer barcos, pero tuvo también muy mala suerte porque justo cuando estaba yendo una gran tormenta aplastó a sus barcos y eso llevó a la gran pobreza a España. Y al haber esa tormenta, llevó pobreza a España, hizo que Inglaterra sea la número 1 del mundo en esa época. Ahora estará por las 6, las 7. Y luego Elizabeth trajo más prosperidad, fue muy inteligente, cogió consejeros muy buenos, un buen primer ministro, William Cecil, muy famoso, y trajo la edad de oro a Inglaterra. Muy bien, Moses, pues has hecho una exposición preciosa, muchas gracias. Acompañada por estas 3 películas que están presidiendo, porque es la sucesora más famosa. Tenemos una serie de la BBC, otra serie de la televisión 4 de Inglaterra y una preciosísima ópera de Rossini, una de las mejores óperas de Rossini que tiene la misma obertura que El Barbero de Sevilla. Broche final para Elizabeth. Gracias, Moses. A ti y a Información TV. Seguimos con los sucesores de Enrique VIII y vamos a hablar de un personaje que fue importantísimo en esa época, aunque realmente no llegó a reinar en Inglaterra y puede, por tanto, no considerarse como sucesor de Enrique VIII, pero es imposible no hablar de él si hablamos de los sucesores y de esta época histórica en Inglaterra. Estamos esta noche con Vivian Gutiérrez. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas Verdaderamente gracias. es un placer tenerte aquí. Y nos gustaría que nos hablaras un poco, por favor, de María Estuardo. Sí, como bien has dicho, María Estuardo no ha sido una sucesora, como propiamente dicho, porque no reinó Inglaterra realmente, pero es un personaje importante en la historia porque fue la madre de James I. James I fue el que sucedió después de Elizabeth, ¿vale? María Estuardo era la prima de Elizabeth, pero tenían un carácter completamente diferente, ¿vale? Elizabeth
era una persona tranquila y reflexiva, pero María era una persona muy apasionada y no pensaba antes de actuar. María Estuardo, cuando nació, a los 5 días de nacer, ya fue reina de Escocia, pero de regente se puso a su madre. A los 6 meses, se comprometió con Eduardo VI, pero ese matrimonio se canceló. A los 5 años se comprometió con Francisco de Francia, que Francisco de Francia, al estar comprometido con ella se mudó a Francia. A los 18 años se casaron. Poco tiempo Primer después, matrimonio. Sí, primer matrimonio de María. Al poco tiempo de estar casados, Francisco fue rey de Francia, conocido como Francisco II. Poco tiempo después hubo 2 muertes en la vida de María Estuardo que cambiaron completamente su destino. La primera muerte fue la de su marido y la segunda, poco tiempo después, fue la de su madre. Lo cual eso hizo que María Estuardo volviese a Escocia, a reinar a Escocia. María estuvo 15 años viviendo en Francia, lo cual su educación fue totalmente francesa y católica. Entonces, cuando llegó a Escocia, se encontró un país totalmente diferente para ella y para ella lo peor fue que era protestante, ella era católica. Entonces, pero no fue muy complejo ganarse el cariño de sus súbditos porque enseguida supo manejar el asunto. También moderó el tema de religión y ejecutó a un líder católico por haber matado a un protestante. Poco tiempo después conoció a su primo Lord Darnley en una fiesta y como mujer apasionada que era, pues le encantó, su simpatía, su encanto la embaucó. Que pocos días después le propuso matrimonio a su primo. El matrimonio fue unos meses después, pero no, o sea, la vida matrimonial... Segundo matrimonio. Segundo matrimonio de María, no le gustaba. O sea, este hombre, Darnley, era una persona que tenía muchos gastos, excesivos gastos, y siempre estaba borracho. Y encima quería ejercer como rey, a pesar de que era completamente incompetente para ese puesto. El cual, pues, ella buscó, o sea, se hizo después amante de un lord escocés llamado Bothwell. ¿Vale? Bothwell era completamente diferente a su marido, era una persona pues agresiva y brillante, era genial este hombre según para ella. La cosa es que él le propuso matar a su marido y ella aceptó. La cosa es que él puso explosivos, Bothwell puso explosivos en la casa donde se alojaba el marido de ella y bueno, su marido murió, pero descubrieron a Bothwell haciendo el crimen. Ahí María se encontró en una situación muy difícil para ella. ¿Por qué? Porque lo más sensato pues era o ejecutar al asesino de tu marido o dejar que huyera. Pero María, su carácter no se lo permitía. Su carácter lo que hizo fue casarse con Bothwell. Tercer matrimonio. Tercer matrimonio de María. Con 24 años. Con 24 años y el cual no está mal, fue... 3 matrimonios con 24 está muy bien. Desde luego, pero fue el que menos gustó, al menos a la nobleza. La nobleza exigía la ejecución de Bothwell, porque haberse casado con el asesino de tu marido, de tu anterior marido, significa que o tenías una relación sentimental con él, y es que encima estabas asumiendo, estás considerando que el asesinato, encima te conviertes en cómplice. Hubo unas revueltas por parte de los nobles en Escocia, lo que hizo pues que María tuviese que huir otra vez tuvo que huir a Inglaterra. Una vez en Inglaterra, su prima la condenó por haber permitido la ejecución de su marido, por su asesinato. Entonces María, con 25 años ya la encerraron y estuvo encerrada 20 años, desde los 25 a los 45 años. María pues protestó y protestó, pero que Elizabeth no asentía, no tenía mano dura con ella. Hasta que al final, cuando
cuando parece que se cansó, la ejecutó. Ejecutó a María y eso inspiró a varios artistas a películas, obras de teatro, óperas. Sí, aquí tenemos una vida trágica y... María Estuarda de Donizetti en versión DVD, aquí la tenemos en versión CD, una de las óperas más conocidas de Donizetti, y dos excelentes películas con actores o actrices muy conocidas, Vanessa Redgrave y Glenda Jackson por un lado y Katharine Hepburn en la película más clásica, y otra muy nueva, muy reciente, muy actual, que quizás sea la mejor de todas. Muchas gracias, Vivian, ha sido un relato excelente, muy extenso, muy detallado y muy brillante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Seguimos con los sucesores de Enrique VIII y vamos a hablar ahora de James, el hijo de María Estuardo. Tenemos con nosotros una vez más a Gemma Meseguer, muchas gracias por venir. Gracias. Cuéntanos un poco quién fue James, por favor, brevemente. Perfecto. Pues James fue el rey de Inglaterra, sucesor de Elizabeth. Fue un personaje muy importante ya que fue la persona que unificó las dos coronas, la escocesa, por ser, le pertenecía a ser el heredero de la corona escocesa por ser hijo de la reina, y heredero de la corona inglesa por pertenecer a la familia de María Tudor. Fueron unificadas en la misma persona, pero los parlamentos seguían separados cada uno por un lado hasta el 1907, que se unieron en un mismo país, el Reino Unido. Te voy a tener que cortar, Gemma, perdona, pero se nos acaba el tiempo. Vale, no pasa nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Estamos ya terminando el programa porque vamos a hablar del último de los sucesores de Enrique VIII. Vamos a hablar de Carlos I y estamos con Mónica Ocampo. Muchas gracias por venir. Cuéntanos un poco quién fue Carlos I, por favor. Carlos I fue el hijo de James I y por lo tanto el nieto de María Estuardo. Él es muy conocido en la historia española porque vivió durante un año aquí porque se quería casar con la hermana de Felipe IV, pero no se pudo porque Felipe IV pedía que el Carlos I cambiase de religión del catolicismo, no, del protestantismo al catolicismo, pero su padre sabía que los ingleses no aceptarían eso, entonces no se pudieron casar. Él quería declararle la guerra a España, pero su padre más sensato también se negó a eso y si quería vengarse pues ya tenía que esperar a reinar. Finalmente él se casó con una francesa más inteligente que él, la cual no entendía también por qué Carlos I tenía que pedirle permiso al Parlamento para sacar dinero, para tomar decisiones. Muy bien, Mónica, pues perdona que te corte, pero se nos acaba el tiempo, Vale. Que son muchos sucesores. Muchísimas gracias por venir y estar con nosotros. Vale. Gracias también a todos ustedes por seguirnos en este programa. La semana que viene haremos un programa completamente diferente porque vamos a hablar de Mozart. Y después ya entramos en Navidad, haremos un programa de Navidad y otro de Año Nuevo. Y empezaremos el año con Wagner. Luego seguiremos, por supuesto, la serie de Países, Historia, en ya nuestra cuarta temporada larga. Muchas gracias a todos.